Muy bien, primero que nada, muy buenas tardes a todos por hacerse presente a esta videollamada de este día sábado. Agradecerles por el tiempo que se han tomado de estar presentes y por el trabajo que han estado realizando. Mi nombre es Kevin Márquez y en este día vamos a compartir el tema de vectores, que sería la segunda parte. Vamos a abarcar los subtemas de componentes rectangulares de un vector, multiplicación de un vector por un escalar, vectores unitarios, producto escalar y producto vectorial. Excelente. Primero, a manera de retroalimentación, ya que son temas discontinuos, voy a hablar un poco de las cantidades vectoriales. Va a ser un breve resumen. Se dice que una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido son ejemplos de cantidades vectoriales. Tenemos como ejemplos la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la torsión, la posición, la tensión eléctrica, el campo eléctrico, entre muchas otras magnitudes que pueden ser consideradas vector. Basta que cumpla con las tres condiciones mencionadas anteriormente para que una magnitud sea llamada vector. La dirección, el sentido y la magnitud de la misma. La representación de un vector. Dice que podemos representar el vector en más de una forma. Anteriormente se estudió la manera gráfica de representarlos. Se hace haciendo un segmento de recta dirigido que va desde la cola del vector o el origen a otro punto terminal que es la flecha del vector. La flecha en la punta del vector indica el sentido. La longitud del segmento de recta medida con una determinada escala, y tenemos que se representa el módulo y la inclinación de la recta respecto a la horizontal y que representa la dirección. Bien, básicamente para representar de manera gráfica un vector tenemos que es un segmento de recta cualquiera que nosotros definimos en un plano de coordenadas bajo una escala. Puede ser metros, centímetros, pueden ser joules, newtons, lo que nosotros necesitemos. Tenemos el segmento de recta que en su punta nos indica el sentido. Normalmente se indica con una flecha. El origen del vector normalmente se pone en el origen del plano de coordenadas cartesianas y también se indica el ángulo. Ahí podemos ver un pequeño ejemplo en un plano de dos dimensiones x y y de un vector de magnitud 40 newtons con una dirección de 35 grados medidos desde desde el eje de las x positivos. Las maneras para operar un vector: tenemos el método analítico, que se usa la ley del seno, la ley del coseno, que nos vamos a ver hoy a profundidad, aunque podamos llegar a usarlas. Tenemos el método gráfico, donde usamos la regla del triángulo, la regla del paralelogramo y la regla del polígono, que básicamente es dibujar vectores y hasta formar triángulos, paralelogramos, polígonos y encontrar una resultante. Y lo que vamos a ver hoy a profundidad, que son las componentes rectangulares. Se dice que todo vector A se puede expresar como la suma de otros dos vectores B y C, a los cuales se les denomina componentes del vector A. Ahí podemos ver una imagen, un vector que está en rojo, que se puede descomponer en dos vectores diferentes. Estos dos vectores tienen su propio módulo, dirección y sentido. Y se dice que cuando las componentes forman un ángulo de 90 grados o son mutuamente perpendiculares, se les llama componentes rectangulares. Visto de otra manera, que forman un triángulo rectángulo entre sí, sería la hipotenusa, el vector, y los componentes de dicho vector forman los catetos opuestos y adyacentes del triángulo rectángulo. Aquí les presento una imagen donde se puede ver al vector A, a sus componentes AY y sus componentes AX, en la vertical y en la horizontal respectivamente. También representamos un ángulo alfa. Podemos decir también que las componentes rectangulares son las proyecciones de un vector hacia los ejes del plano coordenada. El sentido de las componentes determina si son positivas o negativas. Normalmente, cuando se hace el estudio de vectores, se dispone que en el caso del eje de las X, el sentido derecho sea positivo
y en el caso del eje de la Y el sentido vertical hacia arriba sea positivo. Esto quiere decir que tanto verticalmente hacia abajo como horizontalmente hacia la izquierda son sentidos negativos. ¿Qué relaciones cumplen estas componentes rectangulares? Ya que hemos dicho que son prácticamente un triángulo rectángulo, cumplen las siguientes. Primero que nada, para determinar las componentes AX y AY, tenemos que van a ser igual a la magnitud del vector, a la magnitud, no al vector como tal, por una función que sería seno o coseno del alfa, del ángulo alfa. Tenemos que para calcular la magnitud de dicho vector, podemos elevar las componentes del vector al cuadrado, sumarlas y luego sacarles la raíz. Esta parte es importante porque el orden en que hacemos las operaciones puede cambiar el resultado. Si alguien piensa que la raíz cuadrada anula las potencias al cuadrado de las componentes, eso es un error matemático. Para calcular la magnitud se debe primero elevar las magnitudes al cuadrado, luego sumarlas entre sí y luego sacar la raíz cuadrada a toda esa suma. Luego, para calcular el ángulo, tenemos que es igual a la tangente inversa de la componente vertical sobre la componente horizontal. ¿Por qué la tangente? ¿Y por qué el seno y el coseno para la componente horizontal y la vertical? Bueno, esto tiene que ver con las funciones trigonométricas que se estudian normalmente en matemática. Si recordamos, ¿verdad? El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero como estamos hablando de vectores, podemos sustituir eso y decir que el seno de dicho ángulo puede ser igual a la componente opuesta sobre la magnitud del vector. Ahí hacemos el despeje y nos queda la componente que en Y. Lo mismo para la componente en X. Tenemos que es el coseno de X. Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pues hacemos el mismo despeje, solo que tomando en cuenta las componentes rectangulares, que serían el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, o sea la componente en X sobre la magnitud del vector. Y la tangente para el ángulo, que la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Perdón, al opuesto sobre el adyacente. Son las mismas relaciones que vimos acá. Esto solo es para que sepan de dónde salen, nada más no vamos a hacer la demostración matemática ni nada. Ahora bien, vamos a ver lo que es la suma y la resta de vectores. Al igual que podíamos sumar y restar vectores usando el método gráfico, podemos sumar y restar usando el método de componentes rectangulares. Dice que cuando se efectúa la suma de vectores se puede optar por descomponerlos en sus componentes rectangulares y luego realizar la operación. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice que a partir de los vectores A, B, C y D, que vamos a mostrar en la siguiente figura, vamos a efectuar la suma de estos mediante el método claro de componentes rectangulares. Tenemos aquí las magnitudes, que serían 8 newtons para el vector A, 7.5 newtons para el vector B, 4.3 newtons para el vector C y 7.8 newtons para el vector. Pues bien, vamos a hacer la suma. Voy a destacar antes de hacer la operación que tanto la suma como la resta es igual al procedimiento que se va a efectuar. La única diferencia es que en vez de sumar vamos a restar, o sea que vamos a poner un signo menos en vez de un signo más. Aquí tenemos los vectores en su representación gráfica. Podemos ver que tienen diferentes ángulos todos. Lo primero que vamos a hacer es ubicarlos todos en un solo plano cartesiano, todos saliendo del origen. Y ahora podemos ver a simple vista los ángulos. Primero que nada, el vector A
un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal, así que vamos a usar ese. Tenemos el vector B, que es totalmente horizontal. Esto quiere decir que no tiene componentes en el eje Y, o mejor dicho, que su componente en el eje Y es 0. Entonces no lo vamos a operar. Tenemos el vector C con un ángulo de 60 grados medido desde la horizontal, pero esta vez del otro lado. Y tenemos el vector D, que tiene un ángulo de 70 grados medido desde la vertical. Muy bien, vamos a definir un sentido positivo. Vamos a tomar positivo, como les había mencionado antes, el sentido de las X hacia la derecha y el sentido de las Y hacia arriba. Esto quiere decir que el vector A es positivo en X y Y. El vector B es positivo en X y no tiene componente en Y. El vector C es positivo en Y, pero es negativo en X porque va hacia la izquierda. Y el vector D es negativo en X y negativo en Y, porque va hacia la izquierda y porque apunta hacia abajo. Aquí tenemos ahora el cálculo de las componentes para cada vector. En la izquierda vemos las componentes en X y en la derecha las componentes en Y. Sería la magnitud por el coseno o el seno del ángulo, y eso nos da el resultado. Para A tenemos que la magnitud era 8 newtons, entonces 8 por el coseno de 50 grados es igual a 5.14 newtons. En el eje de las Y tenemos que es 8 por el seno de 50 grados, que nos da 6.13 newtons. En el caso de B no vamos a multiplicarlo por nada porque es totalmente horizontal, así que solo ponemos la magnitud, 7.5 newtons. En Y, pues como dijimos, la componente es 0. Esto lo pueden calcular si hacemos el seno de 0 es de 0 grados, nos va a dar 0. Tenemos la componente horizontal de C, que sería la magnitud 4.3 por el coseno de 60, y nos da menos 2.15. Recordemos que C estaba apuntando hacia la izquierda. Tenemos la componente en Y, que sería otra vez la magnitud por el seno del ángulo, que nos da 3.72 newtons. Y ahora para el vector D tenemos otra vez la magnitud, que es 7.8 por el seno de 70 grados. Muy bien, esto es para la componente en X. ¿Por qué estamos usando el seno y no el coseno? Porque el ángulo está medido con respecto a la vertical, no hacia la horizontal. Fijémonos nuevamente en la imagen. El vector D está medido desde la vertical. Quiere decir que su cateto opuesto es el de las X, o sea que le corresponde al seno, y el adyacente es el de las Y, por lo tanto le corresponde el seno. Tenemos entonces que dx es igual a la magnitud por el seno de 70, que nos da 7.33 newtons, menos 7.33 newtons, y dy, que es la magnitud nuevamente por el coseno del ángulo, porque y es el adyacente, y nos da menos 2.67 newtons, negativo en x y en y por la dirección en que apunta el vector. Ahora sumamos las componentes de x y las de y respetando los signos. Tenemos 5.14 en x más 7.5 menos 2.15 menos 7.33. Eso nos da un valor de 3.16 newtons. En y hacemos lo mismo, 6.13 más 0 más 3.72 menos 2.67 nos da 7.18. Entonces tenemos las magnitudes en x y en y. Ahora calculamos la magnitud y la dirección de la resultante. Tenemos las componentes, las elevamos al cuadrado, elevamos 3.16 al cuadrado, luego elevamos 7.18 al cuadrado, lo sumamos
y le sacamos raíz y nos va a dar 7.84 newtons. Y el ángulo va a ser la tangente inversa de la componente en y sobre la componente en x. O sea, 7.18 sobre 3.16. A eso le sacamos la tangente inversa y nos da 66.2 grados. Cuando el ángulo es positivo, esto quiere decir que se mide en el sentido con respecto al eje de las x positivo. No sé si hay preguntas hasta acá. Buenas tardes. Tenía una pregunta que era sobre lo de bx. Pues todavía no entiendo el por qué se multiplica por seno y no por coseno. Ok, está bien. Si nos fijamos en la figura, cuando yo les expliqué por qué se usaba el seno y el coseno, eso obedece a las razones trigonométricas. Usamos el seno cuando estamos hablando de el opuesto, el cateto opuesto. Y usamos el coseno cuando estamos hablando del cateto adyacente. En este caso, el vector D está medido con respecto a la vertical. Miren, aquí está medido con respecto a la vertical. Entonces, su lado opuesto sería el que esté opuesto al ángulo, ¿verdad? Si seguimos esta línea, miren, el opuesto sería el X. No está dibujado, pero imagínense que es el X. Y el que está adyacente, o sea, a un lado, es el Y. Miren, aquí está pegado, porque con respecto a ese se mide. Entonces, deberíamos usar seno para X porque es el opuesto y coseno para Y porque es el adyacente. Ustedes pueden tener esto en mente a la hora de resolver un ejercicio. Con respecto al eje que esté medido, con respecto a ese eje vamos a usar el coseno. Todos los ángulos anteriores estaban medidos con respecto a X. El vector A estaba medido con respecto a X, por eso usamos coseno cuando calculábamos X. El vector C estaba medido con respecto a X, por eso usamos coseno cuando calculamos X. El vector B pues no tiene ángulo, así que solo ponemos la magnitud. En cambio, el vector D está medido desde la vertical, desde Y. Entonces usamos coseno para Y. Aquí lo pueden ver nuevamente cuando calculamos. A usamos coseno, B no usamos ángulo, C usamos coseno y en D usamos el seno porque está medido con respecto a la vertical. Entonces, como el adyacente es la vertical, para Y tenemos que usar el coseno. No sé si me doy a entender. Sí, muchas gracias por la explicación. Muy bien. Recuerden, otra vez vuelvo y repito, cuando dije lo de las identidades trigonométricas, la tangente es igual al lado opuesto sobre el adyacente. Entonces, si estamos sacando la tangente del ángulo alfa, aquí está en la imagen el ángulo alfa, el lado opuesto es el Y, pueden verlo acá, aunque está dibujado en azul a este lado, y el lado adyacente, o sea, el lado con respecto al que está medido, es el X. Entonces solo sustituimos en la fórmula. No les expliqué de dónde sale esta fórmula, ¿verdad? Porque ya sería meterme en terreno de la matemática y no es necesario para el fin de esta videoconferencia. Ustedes, claro, pueden ir a buscarlo después para adquirir más conocimiento. Entonces solo sustituimos el valor, dice que sería el opuesto sobre el adyacente. Entonces el opuesto es Y en este caso y el adyacente es X. Ahora, la tangente está multiplicando el ángulo y cuando pasa al otro lado pasa como tangente inversa. Eso es también de matemáticas, es de regla de los exponentes. Entonces solo aplicamos la tangente inversa y nos sale el ángulo. Ustedes pueden hacer el cálculo con su calculadora. No sé si está bien la pregunta, si la logró comprender. La magnitud sería S, ¿verdad?
Sí, en este caso le pongo S solo por ponerle un nombre. Podríamos haberle puesto R de resultante o un vector E para seguir en el orden alfabético. Eso es totalmente arbitrario, lo ponemos como nos guste. Sí, si en el examen les ponen un ejercicio, ustedes pueden usar las componentes, estas componentes así como las estoy poniendo, y de la misma manera ustedes van a resolver el ejercicio. Si el ángulo está medido con respecto al eje X, con respecto al eje X vamos a usar el coseno. Si el ángulo está medido con respecto al eje Y, pues con respecto al eje Y vamos a usar el coseno. Y obviamente para el otro eje vamos a usar seno. Eso se lo pueden grabar y con esa simple regla ya pueden resolverlo. Igual las fórmulas no cambian, siempre son las magnitudes elevadas al cuadrado y le sacamos la raíz. El ángulo siempre va a ser el mismo. Va a ser la tangente inversa del lado opuesto sobre el adyacente. Lo que puede cambiar es los lados, cuál va a ser el opuesto y cuál va a ser el adyacente. Con tal tengamos clara esa regla, podemos resolver cualquier ejercicio de este tipo. Ok. Este ejercicio era un poquito complejo. Bueno, un poquito largo, digamos, no complejo, porque tenía varios vectores. Eran 4 vectores, entonces yo se lo puse Y, para que lo comprendieran. y ese ángulo es el ángulo resultante sin juntar los 4 vectores. Correcto. Este es el vector resultante, tanto en magnitud como en el ángulo. Entonces, En el examen les pueden pedir eso. Pueden pedirle las componentes, pueden pedirle la magnitud, pueden pedirle el ángulo también, cualquiera de las 3 cosas o las 3. Pero así como se resuelve este ejercicio, se resuelven todos, ya sea de solo 2 vectores o de hasta el número de vectores que ustedes quieran. Bien, pasemos con el siguiente subtema. Dice que es multiplicación de un vector por un escalar. Esto es muy sencillo. Vamos a multiplicar una cantidad vectorial, podríamos decir una fuerza, contra un escalar, que sería un número cualquiera. La definición es la siguiente. Sea un vector A, cualquiera, y Q una cantidad escalar, el producto de Q por A es otro vector que se define así. Cuando Q es adimensional, o sea que no tiene dimensiones, tenemos que el vector Q por A, o sea el resultante, conserva las mismas unidades que A. Y su magnitud es la multiplicación de Q por el valor absoluto de A. Esto quiere decir que si el vector está en newtons, al hacer la multiplicación va a seguir siendo newtons. O sea que la cantidad escalar no cambia sus dimensiones. Dice que si Q es mayor que 0, el vector resultante tiene la misma dirección y sentido que A. Esto es como la ley de los signos, multiplicar más por más, porque es positivo Q, ¿verdad? Nos da más, o sea que sigue siendo lo mismo. Ahora, dice que si Q es menor que 0, el vector resultante tiene la misma dirección pero el sentido contrario. Este sería ya que multiplicar menos por más nos va a dar menos, entonces el sentido cambia. Y si Q es 0, entonces el vector resultante es 0. Esto es porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Esto es muy simple, es una multiplicación bastante sencilla de hacer. Ahora hablemos de los vectores unitarios. Se dice que un vector unitario es un vector cuya magnitud vale 1 y se obtiene al dividir el vector, en este caso un vector v, distinto de 0 entre su magnitud. Ahí tenemos una imagen. Se dice que el vector unitario tiene la misma dirección y sentido que el vector original y además es adimensional. Esto quiere decir que si v estaba en newtons,
el vector unitario u no va a tener ninguna unidad. A este vector unitario se le puede aplicar todas las propiedades del producto de multiplicación por un escalar que acabamos de ver, y es totalmente igual. En el sistema de coordenadas rectangulares se reconocen los vectores unitarios I, J y K, que apuntan respectivamente en el sentido positivo de los ejes X, Y y Z, y son mutuamente perpendiculares. Dado que cualquier vector puede expresarse en términos de sus componentes rectangulares, podríamos decir que un vector B se puede escribir así: Bx por su vector unitario Y, By por su vector unitario J y Bz por su vector unitario K. En palabras más simples, los vectores unitarios nos ayudan para hacer ciertas operaciones y corresponden a cada eje coordenado. Para X tenemos la Y, para Y tenemos la J y para Z, que sería una tercera dimensión, tenemos la K. Estos vectores unitarios son importantes a la hora de realizar operaciones, como lo vamos a ver a continuación. Podemos hacer las operaciones como suma y resta de vectores unitarios, y es prácticamente igual a lo que habíamos estado haciendo, solamente que ahora se le agregan los vectores unitarios correspondientes. Un pequeño ejemplo sería que tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, que pueden apreciar en la imagen, que tienen de magnitud 10 y 5 respectivamente, y vamos a hacer la suma de A y B utilizando vectores unitarios. Pueden ver en la imagen que A tiene 50 grados con respecto a la horizontal y B tiene 30 grados con respecto a la horizontal. Lo colocamos en un mismo plano cartesiano. Si queremos conservar el sentido, podríamos medir el vector B desde el mismo eje que medimos el vector A. En este caso serían 330 grados, que es lo complementario para 360. Podemos usar 330 como 30 grados, como nos salga mejor. Ahora calculamos los componentes de cada vector. Nuevamente, A sería la magnitud por el coseno de 50. Ambos vectores estaban medidos desde el mismo eje, así que ambos van a usar coseno en X y seno en Y. Tenemos que la componente en X para A son 6.4 y la componente en Y para A son 7.7, que sería la magnitud por el seno y el coseno de 50. Hacemos lo mismo para B, que sería la magnitud por el coseno de 330 en X y el seno de 330 en Y. La magnitud es 5. Así que en X nos da 4.3 y en Y nos da 2.5. Aquí está nuevamente la figura para que la puedan apreciar un momento. Bien, ahora hacemos la suma de sus componentes rectangulares. Tenemos que A sería 6.4 en Y, que representa las X, y 7.7 en J, que representa las Y. Y B sería 4.3 en y menos 2.5 en J. Esto porque apunta hacia abajo. Ahora hacemos la suma, las componentes X con las X y las Y con las Y. Y nos queda que el resultante es 10.7 en y 5.2 en J. Podemos sacar también la magnitud y el ángulo como lo habíamos visto anteriormente. Nuevamente son las componentes al cuadrado
y sacamos raíz de eso y nos da la magnitud. Y el ángulo nuevamente es la tangente inversa del cateto opuesto sobre el adyacente. O sea, de y sobre x. Y nos da 25.9 grados. No sé si hay más preguntas sobre esto de los vectores unitarios. En sí, esto sobre de los vectores unitarios es lo mismo que realizamos anteriormente. Si es lo mismo que las componentes en x y y. Sí. Bueno, sí, prácticamente representan lo mismo. El vector unitario y representa el eje de las x, el vector unitario j representa el eje de las y el vector unitario k representa el eje de la z. Estos vectores unitarios valen 1, así que si multiplicamos la componente x por el vector unitario nos va a dar lo mismo, porque todo número multiplicado por 1 da el mismo. Estos vectores unitarios son importantes para hacer cálculos cuando no graficamos los vectores y tenemos que operarlos entre sí mismos. Ya vamos a ver cómo se hacen estas operaciones. Hola, disculpe, yo tengo una pregunta. Fíjese que yo me perdí un poquito y no entendí de dónde sacó los 330 grados. Ok. Aquí está la imagen, no sé si la pueden ver. Bien, nos dicen que el vector B es de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces nosotros podríamos usar ese ángulo de 30 grados o podríamos usar su ángulo complementario. Yo lo puse así nada más para que apreciaran que se puede hacer de las dos maneras. Tenemos que es 30 con respecto a la horizontal, pero si queremos lo estamos midiendo en el sentido opuesto en el que medimos el vector A. El vector A se mide desde el eje de las X hacia la izquierda. Miren, sería más o menos siguiendo esa trayectoria desde el eje X hasta llegar al vector A. Ahora, cuando medimos este vector B, lo hacemos en el sentido opuesto, desde el eje X sería hacia abajo, o mejor dicho, hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, para usar el mismo sentido y no cambiar de signo, pues usamos el ángulo complementario, que sería, medimos del eje de las X, al llegar al eje Y son 90 grados, al llegar nuevamente al eje X son 180 grados, al llegar nuevamente al eje Y son 270 grados, y aquí lo que sobra, como sabemos que aquí es 30, tendría que hacer 60 para llegar a los 90. Entonces sería un ángulo de 330 grados. O es lo mismo que restar 360 menos 30 que ya tenemos. 330 grados. Así lo medimos ambos vectores en el mismo sentido. Y a la hora de hacer el cálculo, podemos ver que tanto B como A son positivos en X. No sé si responde a su duda. Sí, muchas gracias. Ok. No sé si hay más preguntas. En la multiplicación de AX, es A por el coseno de 50 grados. Así es. ¿De dónde sacó el 10? Es el que nos da el ejercicio, compañero. Aquí arriba está en el enunciado, permítame. Ahí está. Dice que son 10 unidades y 5 unidades para B. Vale, gracias. Vamos a hablar del producto entre dos vectores. Ya multiplicamos un escalar por un vectorial, pero ahora vamos a multiplicar vectorial por vectorial. Esto es una multiplicación de vectores y aquí es donde vamos a ver la utilidad de los vectores unitarios. Hay dos tipos de productos entre vectores: el producto escalar y el producto vectorial.
Veamos el producto escalar. El producto escalar de dos vectores P y Q se expresa de esta manera: P punto Q, y se conoce como producto punto. Por definición, el producto escalar es igual al producto de sus respectivas magnitudes por el coseno del menor ángulo que forman entre ellos al colocarlos origen con origen, tal como se muestra en la siguiente figura. Tenemos el vector P y el vector Q, los colocamos ambos en el origen y vemos que se forma un ángulo. Ese es el ángulo más pequeño que se puede formar entre ellos. El otro ángulo, que sería el complementario, que sería darle toda la vuelta al sistema, al plano cartesiano, no lo vamos a ocupar. Usamos este ángulo y nos dice la definición que el producto punto es igual a la magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno de este ángulo. Esa es una fórmula y va a ser así siempre. Siempre va a ser coseno. Ahora, el resultado nos va a dar un número. Hablábamos del producto escalar, que es multiplicar dos vectores. Teníamos la fórmula. Dice que al hacer este producto punto nos va a dar un número. Por eso se le llama producto escalar. Puede ser positivo, negativo o cero. Esto depende de P y de Q de los vectores. Dice que si el ángulo entre los vectores es menor a 90 grados, va a ser el resultado positivo. Si el ángulo es mayor a 90 grados, va a ser negativo. Si es igual a 90 grados, el producto va a ser 0. Esto nos sirve para identificar. Aquí tenemos un ejemplo. Dos vectores A y B. A sería 3 en I, más 0 en J, más 6 en K. Y B sería 5 en I, 3 en J y menos 2 en K. Están expresados en sus vectores unitarios. Ahora, al hacer el producto punto, multiplicamos las I con las I, las J con las J y las K con las K. 3 por 5, 15. 0 por 3, 0. 6 por menos 2, menos 12. Ahora hacemos la operación 15 más 0 menos 12 y nos da que el resultado es 3. Ahora, para calcular el ángulo, si no pudiéramos graficar los vectores, tenemos esta fórmula que dice que el coseno del ángulo entre ellos dos es igual al resultado del producto punto entre las magnitudes del ángulo A y del vector A y del vector B. Entonces necesitamos encontrar las magnitudes del vector A y del vector B. Esto es sencillo, ya lo vimos, solo elevamos sus componentes al cuadrado nuevamente. Para A sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, y la componente en J no la tomamos porque es 0. Y para B sería 5 más 3 más 2, todos al cuadrado, lo sumamos y le sacamos raíz. Ahora nos da que para la magnitud de A es 6.7 y la magnitud de B es 6.2. Ahora sustituimos en la fórmula que conocemos, que dice que el coseno del ángulo es el resultado del producto punto, que vimos que era 3, sobre las magnitudes, que serían 6.7 por 6.2. Hacemos esta operación y nos da 0.72. Pero este es el coseno del ángulo. Necesitamos nada más el ángulo, así que hacemos lo mismo que hacíamos con la tangente. Hacemos la tangente inversa del resultado y nos da como resultado 85.8 grados. Ese sería el ángulo del vector resultante. Vamos con el producto vectorial. Es otra forma de multiplicar vectores. Se dice que el producto vectorial entre dos vectores P y Q lo representamos por P por XQ y se conoce como producto cruz. El anterior era producto punto, este es producto cruz.
Nuevamente, para calcularlo llevamos ambos vectores a un origen común, y a diferencia del producto escalar, el resultado de este producto tiene que ser un vector cuya dirección es perpendicular al plano que contiene los vectores, y el sentido se obtiene aplicando la denominada regla de la mano derecha, y cuya magnitud es igual al producto entre las magnitudes de los vectores por el seno del ángulo que forman. Básicamente esto, tenemos un vector P y un vector Q, y hacemos el producto cruz. Entonces esto nos va a dar un nuevo vector, en este caso un vector C. Ahí tenemos la fórmula, que el resultado, la magnitud sería P por Q por el seno del ángulo que se forma entre estos dos. Es muy similar a la de producto punto, solo que ahora usamos el seno en vez del coseno. Es la única diferencia. Ahora, para calcular la dirección es necesario usar la regla de la mano derecha, que les voy a explicar a continuación. Se dice que cuando dos vectores son paralelos o antiparalelos, el producto vectorial debe ser 0, porque no hay ángulo. También sabemos que el producto vectorial de un ángulo por sí mismo da 0, porque tampoco hay un ángulo. Bien, ¿qué es la regla de la mano derecha? Esto es un poco complicado de entender, espero que lo agarren a la primera. Se dice que el sentido del producto vectorial se obtiene aplicando la regla de la mano derecha. Así, se coloca la palma de la mano en la dirección del vector P y envolvemos nuestros dedos en el sentido de rotación hacia el vector Q, eligiendo siempre el menor ángulo. El sentido en que apunta el dedo pulgar es el sentido del producto vectorial. Por dificultades técnicas se procederá a explicar con ejemplos externos. Y ahora a lo que venimos, utilizamos la mano derecha y veamos, siempre vamos a estar del lado donde se ubique el punto de interés, ya sea nuestro cuerpo o nuestra mano derecha. Entonces, a medida que se extienda hacia los dedos, nos vamos a recorrer hacia donde se está aplicando la fuerza. En este caso, vamos desde el punto A hacia donde se aplica la fuerza. Ahora, la muñeca va a ser el eje que va a tender a girar. Por otra parte, la fuerza es vertical hacia abajo. La dirección de la fuerza va a estar determinada por las yemas de los dedos. Ojo, las yemas, no las uñas. Entonces, si la fuerza es vertical hacia abajo y vamos del punto A hacia donde está la fuerza para realizar este análisis de momento, vamos a tener una tendencia a girar que, de acuerdo a la dirección de la fuerza que es hacia abajo, que es la misma dirección que tiene la yema de mis dedos, vamos a tener una tendencia al giro en este sentido. Entonces, si la tendencia a girar es de esta manera, vamos a tener un sentido antihorario, y como el pulgar está apuntando hacia afuera del pizarrón, tenemos un momento positivo. Ahora sí, veamos, nuevamente utilizaremos la mano derecha para esta regla, así que vamos a ir desde el punto de interés, que es el punto B, que está a la izquierda de donde se aplica la fuerza, y entonces nos vamos a dirigir hacia donde está apuntada la fuerza, que es vertical hacia abajo, recordando que la yema de los dedos va a ir en la dirección de la fuerza, y en este caso, como es vertical hacia abajo y nosotros nos encontramos con respecto al punto B, entonces vamos a realizar la tendencia al giro ahora en este sentido. Por lo tanto, el pulgar está apuntando hacia adentro del pizarrón. Yo conozco otro método, que es el que les presento a continuación, que da exactamente los mismos resultados. Este método consiste en dibujar una flecha que indique el sentido que se tomará como positivo. Normalmente se toma el sentido de las agujas de reloj como positivo, o sea, este sentido. Sería hacia la derecha. Luego se escriben los vectores I, J y K para operarlos. Bien, tenemos ahí prácticamente eso. Lo que hacía yo, lo que suelo hacer yo para resolver ejercicios es que lo pongo en una esquina de papel de la página y ahí hago las operaciones. Por ejemplo, si el vector P está en I y el vector
Q está en J, hacemos una multiplicación, ahí aparece una línea, y por J, y el resultado nos tiene que dar K, ahí está encerrado. Ahora, K positivo, porque va en el sentido de las agujas del reloj, que es el sentido que hemos definido como positivo. Hagámoslo con la mano derecha para que lo comprobemos. Vamos a suponer que esta es nuestra carga Q. Como el marcador rojo representa la velocidad, en la dirección que yo oriente, el marcador nos va a decir la velocidad que va a tender la partícula. Vamos a suponer que la velocidad de la partícula es hacia adelante. Por lo tanto, el vector iría en esta dirección. Supongamos ahora que el vector campo magnético, que está representado con el marcador azul, va en esta dirección. Es decir, va hacia la izquierda. Y recuerden ustedes, ahora viene la explicación de la regla de la mano derecha. Este dedo va a ir en dirección del primer vector, que en este caso es la velocidad. Y este dedo va a ir en la dirección del segundo vector. Tenemos que orientar los dedos de tal manera que vayan los dos en las direcciones de sus vectores correspondientes. Este dedo iría en esta dirección porque recuerden que este dedo representaba el primer vector. Y ahora este dedo iría en esta dirección porque este dedo está representando el vector campo magnético. Ya que tenemos planteados los dos vectores, tenemos que estirar el dedo pulgar. En este caso, ustedes se dan cuenta que el vector resultante, que es el pulgar, va hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza F iría hacia arriba porque el dedo pulgar representa la fuerza F o el vector resultante. Por lo tanto, si la fuerza va hacia arriba, el vector va hacia arriba. Así, el vector fuerza. Esto de los vectores unitarios y la operación de la mano derecha y esta que les proporciono yo es lo más complicado de esto de los vectores. Porque al principio puede parecer confuso eso de mover la mano o de hacer una flechita, pero ya una vez agarrándole el truco van a ver que es muy sencillo, la verdad. Vaya, si tú quieres saber si es positivo o negativo, bueno, mira, cuando te dan vectores y no te dan valores, digamos, de ángulos o cosas así, tiene que haber una forma de solucionarlo. Recuerda que este es solo un método. Este es el método de componentes rectangulares y de vectores unitarios. Podrías hacerlo por método gráfico, hacer los dibujos, o si te da, por ejemplo, los ángulos o con una magnitud que te diera, tú puedes ir buscando a manera de encontrar las demás cantidades que te faltan, los demás valores. Por ejemplo, ya vimos que a partir de las componentes se puede encontrar el ángulo. A partir de las componentes se puede encontrar la magnitud de este mismo. Entonces sería de ver qué datos se tienen y jugar con ellos para lograr encontrar los valores que nos faltan. Normalmente sentido positivo y negativo lo definimos nosotros cuando resolvemos el ejercicio, o el ejercicio mismo te lo explica, te dice positivo para un lado y negativo para el otro. Normalmente cuando hablamos de vectores, X se toma positivo hacia la derecha, Y se toma positivo hacia arriba y Z se toma positivo hacia adelante, por decirlo de alguna manera. No sé si te logré ayudar con esa respuesta. Cuando es una suma o resta de vectores, realmente no importa el orden, porque eso es una operación que es conmutativa. Entonces da lo mismo sumar A más B más C que sumar C más B más A. Pero el sentido, tú pones ahí que puede ser A más B más C o A menos B más C. Bien, el sentido lo define el ejercicio o tú mismo. Por ejemplo, cuando yo digo, permítame que ponga una imagen. Aquí pongo dos vectores y yo digo que B es negativo en Y.
porque yo definí que el sentido vertical hacia arriba era positivo. ¿Me entiendes? Entonces cuando yo haga la suma o la resta en Y, yo tengo que ponerle el signo menos a B, porque yo mismo lo definí que para arriba era positivo. Normalmente se toma positivo para arriba en la mayoría de ejercicios y libros que vamos a encontrar, pero si tú quieres o si nosotros necesitamos, podemos tomar el sentido vertical hacia abajo como positivo. Eso lo definimos nosotros. Igual, cuando yo digo que B es positivo en X, es porque he definido que para la derecha es positivo. Aquí tenemos el vector B. Está apuntando la flecha hacia abajo, entonces yo digo que es negativo en Y. Y está apuntando hacia la derecha, entonces yo digo que es positivo en X. Pero porque yo lo definí así. No sé si logré entender tu pregunta. El último ejercicio. Dice que vamos a hacer el producto cruz de A y B y comprobar que C es perpendicular a estos dos vectores. Tenemos que A es 3 en Y, 6 en J, y B es 2 en Y, 4 en J y 2 en K. Ahora tenemos que hacer la multiplicación. En el producto punto que vimos anteriormente se multiplicaba las I por las I, las J por las J y las K por las K, pero en el producto cruz no es así. Aquí se multiplican todos por todos. Por ejemplo, el 3 del vector A lo vamos a multiplicar por el 2 del vector B, por el 4 del vector B y por el 2 del vector B, o sea, por sus componentes en I, en J y en K. Lo mismo para la componente 6 en J del vector A. Vamos a multiplicar esta componente por todas las componentes del vector B. Entonces aquí tenemos la multiplicación planteada. Todas las multiplicaciones serían 2 en I por 2 en I, 3 en I por 2 en I, 3 en I por 4 en J, 3 en I por 2 en K, 6 en J por 2 en I, 6 en J por 4 en J, 6 y 6 en J por 2 en K. Aquí todos las componentes son positivas, así que todas son más. Ahora, hacemos la multiplicación obviamente, pero también hacemos la multiplicación de sus vectores unitarios. Veamos, la primera es 0. ¿Por qué es 0? Porque estamos multiplicando el vector I por el vector I. Y si recordamos la regla, cuando multiplicamos un vector por él mismo, en sus componentes unitarias, nos va a dar 0. Eso lo vimos anteriormente. Ahora, la siguiente es 3 por 4, nos da 12. Y multiplicamos I por J. Entonces, eso nos tiene que dar K. Como lo vimos acá. Y por J nos da K. La siguiente sería 3 en I por 2 en K. 3 por 2 nos da 6. Y multiplicamos I por K, nos tiene que dar menos J. Ustedes pueden ir haciendo la regla de la mano derecha. Y tenemos el siguiente que sería 6 en J por 2 en I. 2 por 6 nos da 12. Y J por I nos va a dar menos K. Y la siguiente sería 6 en J por 2 en K. Perdón, sería 6 en J por 4 en J. Nos va a dar 0 nuevamente porque estamos multiplicando J por J. Después nos va a dar 6 por 2 en J y en K.
y nos tiene que dar y. No voy a desarrollar todas estas multiplicaciones con la regla de la mano derecha porque me llevaría demasiado tiempo y es bastante complicado. Pero estas presentaciones van a quedar subidas para que ustedes las puedan repasar luego. Así que sí, todas estas videoconferencias van a ser subidas. Bueno, ahora hacemos la suma y la resta que nos quedan serían 12 menos 6 menos 12 más 12. Aquí sí hacemos cada componente con su respectiva. Por ejemplo, más 12 en K menos 12 en K. Y 12 en I. Aquí hay un pequeño error, compañeros. Aquí hay un pequeño error y me disculpo. Debe decir 12 en J y menos 6 en J y 12 en I. Aquí está, menos 6 tiene que ser en J. El vector K se anula, sería más 12 menos 12 en K se anula. Entonces ahora podemos usar las fórmulas que antes vimos, la del producto punto, por ejemplo. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Qué parte? La parte de... En la parte... sí. Vale, aquí 12 en I está bien, pero el menos 6 en K está incorrecto, debería decir menos 6 en J. La cuestión es que aquí veamos los resultados que nos dio, nos da 0, Gracias. más 12, menos 6, menos 12, más 0, más 12. Entonces hacemos la suma y la resta respectiva con sus vectores. Y vemos que las K se anulan. Nos queda entonces menos 6 en J y el 12 en I que está al final. Pero este último tiene un error, me disculpo por eso. Ahora usamos las fórmulas que antes vimos y calculamos el ángulo y la magnitud del vector resultante. Aquí está el proceso, no lo vamos a explicar porque es lo mismo. Elevamos las componentes al cuadrado y nos da la magnitud. Y hacemos lo mismo de la vez pasada y para sacar el ángulo. Y nos da que es 90 grados, o sea que está correctamente resuelto el ejercicio y es perpendicular a estos dos vectores A y B. No sé si hay más preguntas, compañeros. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga, Alejandro. Alexandra. En la parte para cuando en la parte anterior, no sé si la cosa que ponía ahí A es igual al vector A por C, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el vector A? Perdón. En esta imagen, permítame. Sí, en esa imagen, donde dice cos es el ángulo igual a Ajá. vector A por vector C. Ajá, correcto, bien. Esta fórmula que está aquí es del producto punto, la vamos a despejar para ocupar en el producto vectorial. Dice que A por C, ya entendí, compañera. Ya entendí a lo que se refiere. Como le digo, aquí esta fórmula la despejamos del producto punto. Tenemos que, como queremos encontrar el vector resultante, la dirección y el ángulo del vector resultante, el vector C, tenemos que ocupar la fórmula del producto punto. Se dice que A por C es igual a AC coseno del ángulo. Aquí tenemos la fórmula. Que sería coseno del ángulo es igual a la multiplicación de estos dos vectores, el vector A que tenemos aquí arriba y el vector C que es el resultante de la operación que acabamos de realizar, entre la magnitud de ambos vectores. Entonces calculamos la magnitud del vector A, aquí está 3 y 6, lo tenemos aquí arriba. La magnitud del vector B que tenemos sería
C, perdón, C, aquí está un error, este es el vector C. Vector C, 12 y 6. Y el producto punto nos da que es 0. Esto es porque los vectores son perpendiculares. Si recordamos la fórmula, la regla que vimos anteriormente, dice que cuando dos vectores son perpendiculares entre sí, tiene que dar 0. Está acá está, dice que aquí está, dice que cuando el ángulo es de 90 grados, de 0 grados o de 180 grados, el producto vectorial será nulo. Por lo tanto, podemos concluir que A por C es 0. Ahora, a sustituir en la fórmula, tenemos que coseno del ángulo es igual a 0 entre las magnitudes de A por C, que las acabamos de calcular aquí arriba. Entonces, coseno inverso de 0 tenemos que es 90. Coseno inverso de 0 porque todo número dividido entre 0 da 0. Entonces tenemos que 0 entre las magnitudes A por C nos va a dar 0. No importa cuál sea la magnitud de A o la magnitud de C. Calculamos el coseno inverso de 0 y nos da 90 grados. O sea que quiere decir que sí es perpendicular. No sé si me logró entender, compañera. Sí, ya lo entendí, muchas gracias. Ok. No sé si hay más preguntas, compañeros. Si no, eso sería todo. Bueno, antes de terminar, Hassel me pregunta cómo salió B. Perdón, este B es un error, compañeros. Si pregunta por este B, aquí es este error. Este es C. Este es el ejercicio que estaba en la plataforma para ustedes. Por eso se me hizo bien explicárselo. Este no lo hice yo. Por eso no me fijé en este error. Aunque el procesamiento está bien, este tiene este pequeño error que aquí debería decir C. Porque si nos fijamos en las componentes, son las mismas que calculamos aquí arriba. Muchas gracias a todos los que acudieron, estuvieron presentes. Espero que hayan logrado entender, y por cualquier cosa se van a subir siempre las videoconferencias. Gracias, que tengan un buen día a todos.